días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico en Es Radio en este lunes 28 de julio, última semana del mes de julio. Encaramos ya esa recta final, seguro que son muchos los que están ya contando los minutos y finalizaremos esta semana ya en el siguiente mes, en el mes de agosto. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad? Hoy es Santa Alfonsa de la Inmaculada, así que felicidades a todas las Alfonsas si nos están escuchando y por supuesto también Alfonsas de la Inmaculada si son miembros del Club de Libertad Digital. Bueno, sepan que las temperaturas más o menos se mantienen, están controladas. Hoy se esperan fuertes precipitaciones en el Cantábrico Oriental, el Pirineo y el este de Cataluña, con una importante bajada de las temperaturas. La verdad es que es sorprendente lo que está sucediendo en estos últimos días del mes de julio, sobre todo en determinados puntos, porque es cierto que esas lluvias y tormentas vienen acompañadas de una bajada de las temperaturas bastante importante. En el resto del país y en el archipiélago canario va a seguir apretando el calor. Tenemos 34, 36 grados y las mínimas van a bajar de 20 grados, sobre todo en el área mediterránea, haciendo complicado ese descenso nocturno. Pero en cualquier caso, estamos a 28 de julio y, oye, 34 grados tampoco está tan mal. A esta hora en el centro peninsular, fíjense, en Madrid 23 grados. Hoy la máxima se va a quedar en 32, 33 grados. La máxima nacional la volvemos otra vez a localizar en Córdoba y en Ciudad Real, 40 grados. La mínima, el pelotón del pasmo, hoy lo encabezan Burgos, León, Soria y Teruel. Ojo, 13 grados. Despedimos el mes de julio con un protagonista. Sí, que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. Óscar Puente, el ministro de Transportes, resulta salpicado en una de las miles de grabaciones realizadas por Koldo y que han sido trasladadas a las partes. Estamos hablando de 22.000 audios donde... Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. Koldo explica a Ábalos que Santos Cerdán no le coge el teléfono, que no le escucha y si no lo hace pronto irá... O me ve 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de justo, de Acciona. No. El día que estuve allí estuve intentando Si no le escucha y si no le coge el teléfono pronto, irá a Pedro para enseñarle una grabación que tiene de Pamplona. Libertad Digital ha tenido acceso a una de estas grabaciones donde Koldo asegura que Cerdán pretende colocar a 2 personas de Acciona y el ya ministro Óscar Puente le escucha, le abre las puertas, algo que no hace con él desde hace tiempo. El ministro de Transportes no ha dicho de momento nada al respecto, pero no se preocupen porque seguro que le preguntan, y esto entiéndanme, lo digo en tono irónico, esta mañana en Televisión Española, donde tiene previsto conceder una entrevista a primera hora. El titular de Transportes hablará antes de que lo hagan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hoy se cierra el curso político y tanto el presidente del Gobierno como el presidente del Partido Popular van a hacer balance. El peor balance, podemos concluir. Estamos ante la legislatura más pobre de la democracia y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las cifras, lo dicen los números. La democracia arroja el peor balance de leyes aprobadas, en buena medida por la incapacidad al tener que poner a sus socios de su parte y al no hacerlo, como ocurrió la semana pasada, recordarán ustedes, con la ley antiapagones, aunque el Gobierno presume de haber llevado al Boletín Oficial del Estado hasta 42 leyes. Eso sí, no cuenta el Gobierno, que también incluye los decretos ley, es decir, aquellas leyes, aquellas normas que aprueba porque sí, porque yo lo valgo, no porque necesite el acuerdo de la Cámara. Feijóo, por su parte, reúne a su Comité Ejecutivo Nacional, ante los que también va a hacer un balance y va a presentar un informe con nuevas incorporaciones, sobre todo en segundas y terceras filas. La portavoz socialista Montse Mínguez tira de argumentario. Elías Bendodo pide elecciones ya. Unos benefician a unos pocos, siempre los mismos, mientras que Pedro Sánchez y su gobierno benefician a la mayoría de la ciudadanía. El problema no es que caiga España, sino que el problema es que vuelva a caer en manos de los mismos.
porque estos mismos solo benefician a los suyos, a unos pocos y a los de siempre. Una legislatura sin mayoría en el Parlamento, sin presupuestos y con la corrupción que azota al gobierno, al partido y a la familia del presidente del gobierno, es una legislatura fallida. Debe convocar elecciones y devolver la voz al pueblo. De momento es una opción remota, pero si Pedro Sánchez decidiese adelantar elecciones, algo que podría hacer después de este verano, del mes de agosto, o incluso en los meses posteriores, una vez que se conozcan todos los informes que están todavía por salir y que tiene que sacar adelante la UCO, es probable que varias comunidades autónomas se apunten a esta convocatoria nacional. Lo haría, por ejemplo, Valencia. Hay informaciones que apuntan a que Alberto Núñez Feijóo estaría presionando a Carlos Mazón para que así lo hiciese, un adelanto de la convocatoria electoral coincidiendo con unas elecciones generales. Castilla y León, de la que ya les hemos hablado en reiteradas ocasiones, y Andalucía, como apuntaba su propio presidente Juan Manuel Moreno este fin de semana en una intervención, en una entrevista en la prensa. Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, estaría pensando, lógicamente, hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas en Andalucía. Fin de semana en el que también ha reaparecido... Porque nuestro voto no es tan previsible como el voto de la mayoría. Nuestro voto no se puede dar por supuesto nunca, ni en ninguna parte. Nuestro voto debe ganarse. Hay que ganar con el método de Junts. ¿Quieren hablar de Cataluña? Déjalos que hablen, y si lo que dicen nos hace avanzar, aunque sea un poco, sin necesidad de deshacer o renunciar al camino que iniciamos en octubre del 17, podrán tener nuestro apoyo. Y si es que no, pues lo de Xavier Trias ya lo entienden. Carles Puigdemont, que ha reaparecido en el sur de Francia cuando se cumplen 5 años de la creación de Junts, y lo hace para marcar distancia con Sánchez. El golpista llega a decir que la confianza está muy tocada, y eso es obvio después de los resultados en las votaciones parlamentarias, y en donde, ojo a la posición que adquieren tanto Junts como Podemos con el presidente del gobierno. Cuenta ABC, y aquí empieza la estrategia del gobierno para acercarse de nuevo al golpista, que Pedro Sánchez le habría encargado al español más peligroso, que no es otro que Zapatero, como dice nuestro querido Jesús Cacho en Voz Populi, que viaje de manera inminente a Suiza para hablar con Puigdemont. ¿Y qué tiene que hablar Zapatero con Puigdemont? Pues se pueden imaginar todos ustedes. Bueno, pues preguntarle directamente qué es lo que quiere a cambio de que les aprueben 2 leyes fundamentales para el Ejecutivo. Una de ellas, la reducción de la jornada laboral, esa ley que se habría quedado fuera, y la otra que también se quedó fuera la semana pasada, la contrarreforma judicial de Bolaños. Esos 2 aspectos los presentaría Zapatero con una contrapartida, como es obvio, como es lógico, siempre que ha solicitado el golpista, y ahí está Zapatero, el hombre más peligroso del mundo, de nuevo como negociador, en este caso con el golpista. En fin, así están las cosas. Como ven, una semana trepidante, con muchísima información, y hay más, mucho más. Es la mañana, es radio. 7 y 9 minutos de la mañana, 6 y 9 en las Islas Canarias. Estamos ante un lunes con encuestas, las primeras que hablan ya de una mayoría muy, pero que muy por encima de los 200 escaños entre Partido Popular y Vox. Luis Díaz, Silvia Ribeiro, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Rosana. A 99 escaños caería por primera vez el PSOE en la encuesta del Español, donde el Partido Popular, con 153 escaños, supera a todo el bloque de la investidura. De este modo, los populares y Feijóo podrían formar gobierno en solitario con acuerdos con Vox, que conseguiría 54 diputados. En total, 209 representantes. Un resultado semejante es el registrado por la encuesta de Amalgama Métrica para Voz Populi. 154 diputados para el PP y 49 para Vox. En porcentaje de votos, la formación de Abascal aglutinaría el 15,4% de apoyos. PSOE y Sumar descienden hasta los 105 y 8 escaños respectivamente, dejándose por el camino más de 3,2 millones de votos. Los socialistas ven cómo se le escapan 1.600.000 votos, forzando a la mitad de su electorado a la abstención. Sumar, que en 2023 resultó clave para Sánchez con sus 31 escaños, ahora perdería toda cuota de poder, permitiendo con su caída la entrada de Podemos en el hemiciclo con 6 escaños. Bueno, y aún así el presidente del gobierno presume de fortaleza
fortaleza. Aún así, el presidente del Gobierno presume de recuperar el voto, por ejemplo, entre las mujeres, absolutamente perdido después de todas las informaciones relacionadas con la prostitución, los puticlubs y el puterío de varios miembros y altos cargos socialistas, y aún así el presidente del Gobierno presume de seguir teniendo fortaleza. En fin, esto es importante. Estamos ante dos encuestas que ya dan ese bloque de investidura de la derecha formado por el Partido Popular y por Vox muy por encima de los 200 escaños, y al Partido Popular en una situación que le permitiría, pues esa situación idílica, ideal de Alberto Núñez Feijóo de formar gobierno en solitario, y a la cual se habría comprometido el presidente de los populares. Es cierto que en una de las últimas entrevistas él hablaba incluso de la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta, de momento muy alejado de esa mayoría, pero sí con la fortaleza suficiente en la Cámara para poder hacer un gobierno en solitario y cerrar un acuerdo o acuerdos de gobierno con la formación de Santiago Abascal, que, como acaban de escuchar, es la que más crece en escaños, también en número de votos en la Cámara, sobre todo y especialmente por ese discurso relativo a la inmigración irregular, al cual se ha sumado y se ha añadido Alberto Núñez Feijóo en los últimos días. Bueno, y mientras tanto siguen saliendo mensajes. Imagínense ustedes, estamos hablando de más de 20.000 audios que fueron grabados por Koldo, un auténtico experto en grabaciones. Durante años estuvo grabando a gente de todo pelaje, de todo tipo, de toda escala, y al mismo tiempo contaba con personas que trabajaban para él grabando a su vez. Así que en ese archivo absolutamente extraordinario, me refiero no por lo que en él se escucha, sino por la magnitud de la cantidad de información que se manejaba, tenemos audios de todo tipo. Ahí se habla de Pablo Iglesias, ahí se habla del dinero que se llevaban, cómo se lo llevaban, de los sobres, de los billetes, de las mujeres, de las prostitutas, de los altos cargos, en fin. Información, información e información que, creo yo, nos va a dar un mes de agosto muy entretenido. Los mensajes desencriptados del móvil de Aldama demuestran que Isabel Pardo de Vera seguía instrucciones de Ábalos y de Koldo para beneficiar a las empresas de Aldama. Según ha podido saber El Español, el que fuera asesor del exministro trató de mediar a través de la expresidenta de Adif a favor de la familia Hidalgo y abordó también con ella el contrato de 5 millones de mascarillas comprados a Soluciones de Gestión y el intento de realizar otro negocio con Hacienda para la adquisición de respiradores. El nivel de complicidad era tal que Koldo se refería a Pardo de Vera como cariño mío y a ella a él como crack. Otro audio publicado por La Razón desvela que los miembros de la trama viajaban a República Dominicana ya en agosto de 2021, al menos 2 meses antes de los traslados hasta el momento por la UCO, a donde volaban, según los investigadores, para blanquear las comisiones ilegales. Esa información ha sido localizada en el móvil de Koldo, el mismo en el que el asesor de Ábalos pedía a las mujeres con las que se reunía que enseñasen escote y se refería en términos despectivos a Pablo Iglesias, a quien insultaba por quedarse sin vacaciones. Qué sentido del humor que tienes ahí desde Santo Domingo, ¿eh? ¿Cómo te cambia el sentido del humor? ¡Qué tío! Y si es con una camisa con botones, pues lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho un poco hacia el borde, abrir 2 botones, ¿vale? O uno, o la de lino, que es transparente totalmente, ¿vale? Y que se vea que se nota el pezón por encima. Y buscar posiciones, sin querer, posiciones normales, agachar, acercar, coger el teléfono, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta, o se pueda ver el culo, o se pueda ver el dinero, o se pueda ver todo. ¿Vacaciones cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este es un normal de coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes. Vamos, podríamos estar José y yo 10 días de vacaciones y nos las jode el subnormal, porque va a tirar la investidura, la va a tirar Podemos. Este tipejo, porque no se le puede calificar de otra manera, y discúlpenme el lenguaje, pero verdaderamente es que es increíble, es el señor al que le abrían las puertas en ministerios, direcciones generales, secretarías generales. A Koldo García Izaguirre, el asesor de Ábalos, el conseguidor, a este señor le abrían puertas ministros, directores generales y secretarios de Estado, uno tras otro, y presidentes autonómicos, por ejemplo la señora Francina Armengol.
Es decir, esta persona, este es el nivel de la persona a la cual accedían y tenía acceso a ministerios, a direcciones generales, a secretarías generales. En fin, era el conseguidor, la mano derecha de Ábalos, pero al mismo tiempo era la persona que manejaba absolutamente el cotarro. Es decir, y una persona que ha estado durante años grabando y grabando y grabando, que venía de donde venía. De ser, bueno, pues un matón de puerta de prostíbulo. Este es el nivel, este es el nivel. ¿Y de esto va a hacer hoy balance el presidente del Gobierno a partir de las 12, en ese balance de fin de curso? De esto le van a preguntar, entiendo, los periodistas si tienen ocasión de hacerlo. De esto va a hablar Óscar Puente hoy en la entrevista en Televisión Española cuando le enseñen y le pongan, entiendo yo, el audio que hoy publica libertadigital.com. En fin, así están las cosas, pero a mí no se me ocurre ningún otro balance que no pase por esto que acaban de escuchar ustedes, por esa amalgama de corrupción endémica, absolutamente asquerosa, que ya lo inunda todo, absolutamente todo. De esto tiene que hablar Sánchez a partir de las 12 del mediodía y también tiene que hacer balance el presidente del Partido Popular en la reunión de ese comité ejecutivo, en donde va a presentar otra escala de nuevos nombramientos. Sí, los portavoces del Partido Socialista y del Partido Popular ya adelantaban este fin de semana el camino que van a seguir hoy los líderes de ambos partidos. La socialista Montse Mínguez trataba de tapar los escándalos de su partido, acusando a Núñez Feijóo de beneficiar a la empresa de Cristóbal Montoro cuando era presidente de Galicia. Elías Bendodo, por su parte, subrayaba la debilidad del Gobierno, considera fallida la legislatura, responde con la trama PSOE e insiste en que lo que debe hacer Sánchez es convocar elecciones anticipadas. El señor Feijóo no quiere hablar de economía, él quiere hablar de ruido o quiere hablar de mafia. Pues hablemos de mafia, señor Feijóo. Cuéntenos usted por qué usted, cuando fue presidente de la Junta de Galicia, hizo un contrato con la empresa de Montoro en el cual pagó 170.000 euros en facturas y queremos saber el por qué, el para qué, con qué intención, si hubo beneficios fiscales o no los hubo. Corrupción que recorre desde su familia a su partido y su gobierno. Su mujer imputada, su hermano imputado, la secretaria de los negocios de su mujer imputada, el fiscal general del Estado imputado, sus dos número 2, uno en la cárcel y otro de camino. Ese es el balance de estos 2 años, una legislatura que no tenía que haber empezado. Bueno, pues escucharemos, por supuesto, a partir de las 12 lo que tengan que decir ambos, el presidente del Gobierno y Feijóo, y aquí se lo vamos a contar. Mencionaba la portavoz socialista el caso Montoro, un caso, ya lo comentábamos la semana pasada, que ha estado instruyéndose en un tribunal en Tarragona durante 7 años, durante los últimos 7 años. El titular de este juzgado es el juez Rubén Rus, que, por ejemplo, ha estado investigando sin trasladar a las partes las investigaciones que se estaban desarrollando. Ojo, porque podría haber caído y provocado la indefensión del principal afectado, que es Cristóbal Montoro, y esto podría provocar finalmente el archivo de la causa. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Buenos días. Alerta en el caso Montoro. La investigación puede ser anulada por mantenerse bajo secreto de forma irregular durante 7 años. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que es inaudito que una investigación haya permanecido bajo secreto durante tanto tiempo. A lo largo de estos meses se ha vulnerado el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los investigados. Es una barbaridad mantener bajo secreto una instrucción durante tanto tiempo sin justificación y sin dejar a los imputados, por tanto, tener acceso a las actuaciones y poder ejercer su defensa con la petición de nuevas diligencias. Durante una instrucción se puede decretar el secreto de sumario por un periodo muy limitado de tiempo, 1 mes, que se debe prorrogar mensualmente y cuando esté justificado excepcionalmente en base a las diligencias que se tienen que practicar y que podrían malograrse en el caso de que se conocieran. Las mismas fuentes consultadas subrayan que durante la instrucción también se podría haber vulnerado el derecho a juez predeterminado por la ley. Aunque el juez Rus hallase correos electrónicos de esta causa cuando investigaba un procedimiento previo, tendría que haber trasladado el caso a los juzgados de instrucción de la ciudad en la que se habrían cometido los presuntos delitos. Bueno, pues hay que seguir desde luego esta información porque todo puede acabar, como decíamos también la semana pasada, en un cajón.
cajón y casi en tiempo de descuento. Finalmente, Estados Unidos y la Unión Europea han logrado un acuerdo arancelario. Finalmente, a partir del próximo 1 de agosto, las empresas españolas van a pagar el 15% por la exportación de los productos. Lo cierto es que esta manera que tiene Trump de negociar elevó mucho la apuesta, es decir, os pido un 50 para que al final nos quedemos en un 15, satisface a todos, aunque realmente, bueno, pues es una manera de negociar muy a favor del estadounidense, en este caso del presidente estadounidense, ya que, bueno, pues primero el órdago que lanzaba estaba muy por encima de lo que finalmente se ha cerrado, aunque eso sí, los aranceles están ahí y serán del 15%. El trato se ha cerrado en Escocia, donde Trump se encuentra pasando unos días de vacaciones. Eso es, a falta de conocer todos los detalles, Estados Unidos aplicará un arancel fijo a las importaciones europeas del 15%, aunque los gravámenes a sectores como el acero y el aluminio seguirán al 50%. Los expertos consideran que el acuerdo es el mejor posible y que el pacto alcanzado aporta seguridad y certidumbre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avanzado que algunos bienes estratégicos como las aeronaves, ciertos productos agrícolas y materias primas esenciales quedarán exentos, pero a cambio Bruselas se ha comprometido con Trump a comprar a Estados Unidos gas y petróleo por valor de 750.000 millones de dólares en 3 años, aumentando así su dependencia energética. En el encuentro celebrado entre von der Leyen y Trump en Escocia, la presidenta de la Comisión se ha plegado y ha admitido la tesis del desequilibrio comercial que hasta ahora perjudicaría a Washington. Trump, por su parte, presume del acuerdo que califica de histórico. Hemos llegado a un acuerdo. Creo que es un buen acuerdo para todos. Y creo que usted decía que probablemente sea el mayor acuerdo jamás alcanzado en cualquier ámbito, comercial y no comercial. Es un acuerdo con muchos países. Hoy, con este acuerdo, estamos creando más previsibilidad para nuestros negocios en estos tiempos turbulentos. Esto es necesario para que nuestras empresas puedan planificar e invertir. Estamos asegurando un alivio arancelario inmediato y esto tendrá un impacto claro en las ganancias de nuestras empresas. ¿Sabías que Telefónica ha sido reconocida por la revista Time y Statista como la segunda empresa más sostenible del mundo? Sí, la segunda más sostenible del mundo. Un compromiso que emerge del mar, camino por la tierra y se eleva en el aire, porque cada elemento cuenta cuando se trata de conectar a las personas con un futuro mejor. Es la mañana. Es radio. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Matías Medino, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, enseguida vamos a contarles a los oyentes cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas y por las calles de Madrid, pero antes vamos a pedirles muchísima precaución porque en las últimas horas se han producido accidentes mortales muy graves, ¿verdad? Efectivamente, un accidente pasado este domingo en Sisante, Cuenca, deja 5 fallecidos, 4 heridos y 5 de estos fallecidos eran menores. Bueno, pues el balance de tráfico ya lo iremos conociendo, sobre todo a final de esta semana, cuando ya tengamos las cifras cerradas del mes de junio y del mes de julio, pero en principio malos son los datos que se están registrando este verano en la Dirección General de Tráfico respecto al año pasado, así que mucha precaución, especialmente también para los conductores de motocicletas, que siguen siendo los que más se dejan la vida, desgraciadamente, en las carreteras. Insistimos, mucha precaución. Ahora sí, Matías, ¿cómo se circula por las calles? Pues a esta hora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30, desde Puente de Vallecas hasta Las Ventas, por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad, el tráfico es fluido, con algunas retenciones en Alcalá, Gran Vía y Princesa, y tráfico muy lento en Atocha, Delicias y Santa María de la Cabeza. Recuerden que en Conde de Casal queda cortada la conexión A3 en ambos sentidos. Y comprobamos ahora cómo se circula en el resto de las carreteras españolas. DGT, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días. En estos momentos se encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en Butarque, en la 42 en Parla y Getafe y en la A5 en Alcorcón. Tráfico lento en la entrada a Barcelona por la A2 en San Joan de Espí y en la C32 en Mataró. Y además les pedimos precaución por bancos de niebla que pueden llegar a dificultar la circulación en la provincia de Lugo, en la A8 en el entorno de Lourençà y Mondoñedo, en ambos sentidos de la circulación. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas.
una postal con el nombre de tu playa favorita, el cenicero con el lugar de tus vacaciones, una camiseta con el nombre de la zona donde mejor te lo pasaste estas vacaciones. Traerte un recuerdo de tus vacaciones está bien, que sea la foto de un radar, no tanto. Vuelve tranquilo con Radarbot, tu aplicación legal y gratuita experta en aviso de radares. Enjoy driving con Radarbot. Es la mañana. Es radio. Son las 7:33 de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias, con Silvia Ribeiro y Jaime Fernández. Vamos a contarles más noticias que nos deja el día, comenzando por esas citas que tenemos a partir de las 12 del mediodía. Como les comentábamos anteriormente, hoy es día de balance, concluye el curso político y por tanto el presidente del Gobierno va a hacer balance del año. En principio será un balance absolutamente edulcorado y que probablemente nada tenga que ver con la lectura que hagan muchos de ustedes y nosotros mismos, que todavía estamos en shock con esos nuevos audios que hemos escuchado de las grabaciones realizadas por Koldo y trasladadas al Dama y que han sido desclasificadas y trasladadas a las partes por parte del juez, nada más y nada menos que 22.000 audios, en donde hoy, en el último de ellos, el que publica Libertad Digital, aparece Óscar Puente, el ministro de Transportes. Bueno, luego a partir de las 8 vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez de estas grabaciones, pero antes otra cita, otro balance, el que hará Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, que además va a presentar la segunda y la tercera escala de sus nuevos cargos en esa nueva estructura que se ha aprobado en el último Congreso del Partido Popular. Silvia, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Alberto Núñez Feijóo va a reunir este lunes a su Comité Ejecutivo Nacional con el objetivo de reforzar la base del partido y ante la complicada situación que atraviesa el Gobierno. Se espera que se oficialicen cambios en la estructura que afectan a la segunda y tercera línea de la formación. De esta forma, Mercedes Navío será la responsable de la Secretaría de Salud Mental, una nueva secretaría que se va a sumar a la de Sanidad, que dirige actualmente Carmen Fúnez. Por otro lado, el consejero andaluz Antonio Sanz será el encargado del área de Interior y Emergencias. También se va a proponer a la senadora Luisa Fernanda Rudy como defensora del afiliado y no habrá, al menos por el momento, sustituto para Noelia Núñez tras su dimisión el pasado miércoles. Bueno, pues de momento está por ver si esa vicesecretaría de Noelia Núñez la ocupa otra persona o si son otros los responsables del Partido Popular que se hacen cargo de estas, pues materias que llevaba a cabo y que desarrollaba Noelia Núñez. También está por ver qué es lo que sucede finalmente con la vicesecretaría dedicada a la economía y que en principio iba a estar en manos de Alberto Nadal, señalado al mismo tiempo por Equipo Económico, el grupo de Montoro y compañía, y que está ahora mismo en entredicho y en duda después de que el caso Montoro haya emergido, aunque como también nos está contando nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, esa instrucción de 7 años podría haber creado una indefensión, generado una indefensión y podría acabar con el caso archivado. En fin, se lo contaremos todo a partir de las 12, por supuesto. En Valencia, en uno de esos lugares en donde quizá en un adelanto electoral de generales podría convocar y adelantar las elecciones también autonómicas, poniendo al Partido Popular y a Feijóo en una situación complicada, porque ya saben ustedes que a Amazon le ha salido un competidor dentro de su propio partido y él va a estar ahí dando la lata. Nos estamos refiriendo a Francisco Camps y veremos a ver qué es lo que sucede, porque esta es una patata pero bien caliente que tiene todavía el Partido Popular por resolver. Bueno, pues de momento la que ha salido a la palestra este fin de semana es Pilar Bernabé, la socialista, que sigue dando la cara por Sánchez. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, sale en defensa de Pedro Sánchez tras los numerosos casos de corrupción que salpican al PSOE. La dirigente socialista admite que el caso Cerdán supone una situación muy dolorosa y terrible para el partido, pero insiste en que Sánchez dio las explicaciones suficientes. También ha justificado su gestión en la Dana, afirmando que cumplió con todas sus obligaciones. Para el Partido Socialista, lo que ha pasado con Santos Cerdán es una situación para nosotros muy dolorosa, terrible, de la que desde luego el presidente del Gobierno apenas horas después salió, dio las explicaciones y yo no puedo dejar de preguntarme si podía haber hecho algo más, porque es una cuestión humana. Ola de comunicados tras el desalojo del grupo de adolescentes judíos de un avión de Vueling en Valencia el pasado miércoles. La Asociación Francesa Judía, responsable de esos menores, ha calificado lo sucedido como brutal e injustificado y la única explicación que le ven a ese acto es el antisemitismo, una discriminación que desde la Federación Española de Judíos denuncian y piden esclarecer. Francia también ha pedido explicaciones a la aerolínea. Sí, y a partir de las 8:20 aproximadamente vamos a hablar con Ángel Mas, que es el presidente de ACOM, que
que es la Asociación de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, sobre los hechos acaecidos el pasado 23 de julio, cuando 44 menores de edad que estaban de campamento en España y que regresaban a París vía Vueling, con ese vuelo de la compañía Vueling, fueron desalojados de manera, pues al menos incorrecta y, según algunas descripciones, brutal por parte de la propia tripulación del vuelo y también por parte de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el mismo. Es curioso porque muchos de los testigos que han sido interrogados aseguran que los agentes les hicieron borrar las grabaciones que tenían con sus teléfonos móviles. De ahí que no aparezcan de manera un tanto extraña grabaciones sobre los hechos acaecidos. Solamente el momento en que retienen a la monitora de estos niños de 21 años de edad, la joven de 21 años de edad que estaba al cargo de los mismos, y es esposada en el suelo con una brutalidad extrema. La verdad es que la situación puede generar un conflicto diplomático de envergadura, ya que esta asociación, ACOM, junto con otras representantes en Francia y en Estados Unidos, representantes de la comunidad judía en Francia y en Estados Unidos, han dicho y han avanzado que van a trasladar y van a estudiar bien los datos y los hechos y que no descartan acciones legales. En principio contra la compañía, pero también contra los agentes que actuaron y también contra los miembros de la propia tripulación. Bueno, el caso es que esta ola de antisemitismo inunda el mundo entero y también, como no podía ser de otra manera, España, que es probablemente ahora mismo, y gracias a Pedro Sánchez, uno de los países más antisemitas del planeta, y esto está sucediendo y esta es la realidad. Y un hecho como el de la semana pasada no puede pasar inadvertido, así que nosotros a partir de las 8:20 vamos a abordarlo con esta persona, con este especialista, Ángel Mas. En cualquier caso, y respecto a la guerra que se mantiene entre Israel y Palestina, hoy se han abierto ya los corredores humanitarios y esas horas, digamos, de tregua para que puedan entrar cargamentos y camiones con alimentos a la zona. En Gaza, Israel ha permitido de nuevo este domingo la entrada de ayuda humanitaria por tierra y por aire. 2 aviones jordanos y un avión emiratí han trasladado 25 toneladas de paquetes de ayuda sobre la franja, además de 35 camiones con comida. El ejército israelí ha anunciado pausas tácticas en 3 puntos de la franja para facilitar la entrada de ayuda y Netanyahu ha asegurado que una vez abiertas las rutas no hay más excusas. La ONU está poniendo excusas y mintiendo sobre el Estado de Israel. Dicen que no permitimos la entrada de suministros humanitarios. Sí se permiten, hay camiones protegidos. Siempre los ha habido, pero hoy es oficial, no hay más excusas. Seguiremos luchando, seguiremos actuando hasta lograr todos nuestros objetivos de guerra, hasta la victoria completa. Donald Trump y Ursula von der Leyen logran un acuerdo comercial que mantendrá un arancel del 15% a productos europeos. Junto a la presidenta de la Comisión Europea, el estadounidense no ha dudado también en denunciar que las plantas eólicas son una vergüenza, además de ser, dice, muy destructivas y malas para la sociedad. El líder republicano también ha cuestionado la apuesta de la Unión Europea por esta tecnología e incluso la ha vinculado con el aumento de las muertes de ballenas. Le escuchamos. Son ruidosas, ¿eh? Ya sabes, tienes un cierto lugar en el área de Massachusetts que en los últimos 20 años tuvo 1 o 2 ballenas. Fue un espectáculo. Y en un último corto periodo de tiempo tuvieron 18. Está bien porque les está volviendo locos. Los está volviendo locos. Ahora los molinos de viento no vendrán. No va a suceder en Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo último que dice Trump, que los molinos de viento matan a las ballenas, que por su sonido, por el ruido que hacen. Bueno, él lo ha comentado, así como comenta Donald Trump las cosas, y veremos a ver qué es lo que pasa, pero entiendo que en algunos países, como por ejemplo en Francia, en la propia Inglaterra, donde verdaderamente están bastante asentados estos parques eólicos en alta mar, e incluso en España, donde ya hay varios proyectos para instalarlo, pues estarán muy pendientes de lo que tiene que decir el presidente Trump, aunque no haya ninguna evidencia científica de lo dicho. O sí, porque nunca se sabe. En fin, también habrá que interesarse por esta cuestión. Finalmente no pudo ser. Inglaterra le arrebató a España su primera Eurocopa femenina. Muy contentas de estar aquí. La verdad es que es una suerte ver a nuestra selección de fútbol. El equipo está concentrado, con energía y confiadas, y ojalá volvamos a ganar para tener esa triple victoria después del Mundial y la Nations League.
Sí, ojalá repetir lo que viví hace casi 2 años con mi madre en Sydney. La selección española no ha sido capaz de doblegar a sus rivales. Tras un buen arranque de partido y adelantarse en el marcador, las inglesas empataron en el segundo tiempo mediante un cabezazo. El encuentro, que terminó en tablas al final del tiempo reglamentario, la prórroga, se lo terminó llevando Inglaterra en los penaltis. Y era el momento en el que Leonor y la infanta Sofía previo bajaban y hablaban con los periodistas que estaban cubriendo el partido de fútbol y deseaban lo mejor de lo mejor a nuestras jugadoras, pero finalmente no pudo ser. Y vimos también esa imagen en donde Leonor bajó a los vestuarios para dar ese impulso y ese ánimo a las jugadoras una vez que habían sido derrotadas. Y con esta primera medalla española en los Mundiales de Natación de Singapur completamos un fin de semana muy deportivo. Carlos Jimeno logra la plata, convirtiéndose en el primer español que se sube a un podio mundialista en los saltos de gran altura. Además, en Palma, el rey Felipe VI ha embarcado este domingo en su velero en la primera jornada de la Copa del Rey de Vela. Por su parte, el Tour de Francia ha llegado a su fin con el triunfo de Pogacar. Ahora, el esloveno de 26 años suma 4 victorias y se encuentra a una sola del selecto club de pentacampeones de la Vuelta Ciclista Francesa, aunque admite que no tiene objetivos y que solo quiere disfrutar. ¿Qué me traes de la Mutua, Silvia? Pues quería preguntarte, Rosana, si no crees que en general coger el coche es comerte un atasco. A veces da igual dónde vayas, al trabajo. Hoy no, pero es normalmente sí. Al trabajo, atasco. Al pueblo, atasco. A la playa, otro atasco más. En fin, que nos tienen contentos con el tráfico. O no, bueno, lo peor es que aunque haya seguros que tarden 2 horas en ir a por ti, cuando por ejemplo te quedas tirado en la carretera. Así que yo lo tengo muy claro. Es hora de irse a la Mutua y así sí, así todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Ahora donde nos vamos es a la prensa económica. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Pues bueno, muy bien. Comenzamos la semana, última semana del mes de julio, y vamos a hablar del cohete económico en libre mercado. Así es el cohete económico de Sánchez, que no llega a los hogares. El alza del PIB equivale al de la deuda pública. Tanto monta, tanto. Dices, no, oye, ¿cuánto ganas? Dice, pues mira, 10.000 euros al mes. Y eso pues porque voy pidiendo créditos de 10.000 euros todos los meses. Entonces debes más de 10.000 euros todos los meses. Y dirá, bueno, pero yo todos los meses me gasto 10.000 euros. Bueno, dirá alguien, hombre, pero un banco nunca te va a dar 10.000 euros todos los meses. Bueno, pues al Estado sí. Entonces, el Estado lo que está haciendo es incrementar la deuda pública, incrementar el gasto público, disparar la contratación pública y al mismo tiempo decir que el PIB va fenomenal, que crece estupendamente y que estamos encantados de habernos conocido. Resumen que no nos podemos perder, el de Carlos Cuesta en el día de hoy, sobre el cohete económico de Sánchez, ese que no llega a los hogares y que nos cuenta el por qué el gobierno presume tanto, saca tanto pecho de los datos del Producto Interior Bruto y cuál es la realidad que se esconde debajo de esas cifras. Una realidad que nos habla, por ejemplo, de 3 indicadores muy importantes: el indicador de productividad, que está gripado, el indicador de la inversión extranjera y de la inversión en general, que está en retroceso, es decir, tenemos cada vez menos inversión, el indicador de la precariedad laboral en España y el indicador de los salarios y el poder adquisitivo. Todo ello en retroceso, todo ello estancado, todo ello ahora mismo no crece. Dices, pero un país donde la productividad está estancada o en retroceso, donde no hay inversión, donde los salarios están estancados desde hace 30 años, ¿cómo podemos ser, como dice el gobierno, el país en el que la economía va mejor de todo el mundo? Bueno, pues porque al gobierno le apetece decirlo. ¿Por qué? Porque ha disparado el gasto público, porque nos mete la mano en el bolsillo como nunca lo había hecho hasta la fecha y porque tenemos una inmigración que ayuda a incrementar los datos del Producto Interior Bruto junto a la expansión de deuda. Bueno, y si me lo permites, porque la sociedad española ha entrado también en una especie de letargo en donde hemos asumido como algo natural y normal esta situación que tenemos desde hace, como bien dices, 30 años. Y en donde, bueno, como no nos falta, y permítanme la expresión, un plato de comida caliente en la mesa, pues porque aquí las familias hacen una cobertura extraordinaria, ya lo hicieron en la crisis
crisis del año 2008, pero lo siguen haciendo, Sí. pues bueno, pues el día a día continúa, ¿no? Y como diría el presidente, ni tan mal, ¿no? Porque bueno, tenemos para comer y para permitirnos un lujito de vez en cuando, o una cañita y un pincho de tortilla, ¿no? Como diría Herrero. En fin, es que también la sociedad española ha caído, digamos, en esa especie de, no sé si... Culto al pobrismo. Sí, un culto al pobrismo, está letargada, está como un poco, no sé si decirlo, Anestesiada. dormida, anestesiada, con pocas ganas de meterse en líos. Bueno, en fin, esto también hay que cambiarlo y hay que denunciarlo, ¿eh? Y nos haría a todos bien el estar un poco y ser un poco más críticos, ¿no? Con la situación que tenemos y de entender Sí. que no es normal que estemos así, ¿no? Sí, parece que si criticas el hecho de que tienes poco poder adquisitivo y que quieres ganar más, estás cometiendo un pecado. Si alabas a aquellas personas que tienen éxito y que ganan más dinero, estás cometiendo otro pecado. Entiendo que porque también se hace ese discurso y se entona ese discurso. Y Yolanda Díaz va por ahí, ¿no? Desde Trabaja luego. menos, vive mejor, pero sé feliz, ¿no? Al final, oye, pues mira, yo soy feliz, ¿no? Como Y te dice la dicen otra cosa, vicepresidenta. no ahorres, no tengas para el futuro porque aquí está el Estado para ayudarte. Y esa es otra filosofía muy peligrosa que está haciendo que mucha gente el poquito dinero que tiene termine gastándoselo y viviendo al día. Bueno, las 10 medidas que necesita España para salvar su economía según Rotellar. Rotellar, lunes negro de Rotellar, que coincide en el diagnóstico con Carlos Cuesta sobre cuál es la situación que atraviesa España y nos propone algunas de las medidas que habría que tomar, en concreto 10, que tendríamos que tomar para enderezar nuestra economía y que van un poco en la línea de lo que comentábamos antes, en la línea de tratar de mejorar nuestra productividad, sobre todo de generar un atractivo importante para la llegada de nuevas inversiones que permitan dinamizar la economía. Por otro lado, llegar a una reforma profunda desde el punto de vista fiscal para que la clase productiva en España no sea ordeñada y, como se dice habitualmente, no rompamos, no matemos a la gallina de los huevos de oro. Pensemos, esto es un dato, la verdad que criminal, que ya a día de hoy cada activo sostiene a más de un pasivo. Ya se ha cruzado esa barrera, esa línea roja que habla de una economía, desde luego, nada sana. Bueno, y veo que en otras cabeceras hay entrevistas con César González Bueno, con el CEO del Sabadell, importante también, ¿no? Todo lo que pueda suceder en las próximas semanas. Menudo verano se está pegando César González Bueno, tratando de explicar la realidad desde el punto de vista del Sabadell que están viviendo. Por un lado, recuerda, y lo hace el CEO del Banco Sabadell, diciendo que mucho cuidado, en El Economista nos lo cuenta, que integrar la tecnología de BBVA en Sabadell, que parecía que iba a ser gratuito, no lo va a ser, va a costar más de 1.000 millones de euros. En 5 días destaca que el rechazo a esta operación no solo es del Sabadell, sino de toda España, porque la gente no quiere que desaparezca otro banco. Lo cierto y verdad es que ya va llegando el deadline. En septiembre se supone que los accionistas del Sabadell tendrán que tomar una decisión. Otra de las declaraciones que ha hecho en este fin de semana el señor González Bueno es que tal y como están ahora mismo las cifras, la oferta y lo que vale el Sabadell, solo acudirá a la OPA del BBVA algún despistado, es lo que ha dicho. Bueno, pues muy interesante, desde luego. Vamos a seguir leyendo Libre Mercado, te vamos a seguir escuchando a partir de las 9 en este programa con la apertura de la bolsa. Te adelanto que Maite Rico y Raúl Vilas nos van a acompañar hoy en la tertulia y vamos a tener también a Enrique Navarro. Vamos a hablar con él a partir de las 9:20, el experto, comentarista, colaborador de esta casa, el experto en defensa, y vamos a hablar de Huawei. Importantísimo. Si te interesa Toda la tema, información de Huawei es de vital importancia. Este tema es conocerlo. peliagudo, la posición de Zapatero, Huawei, China, las relaciones entre España y China. ¿En qué papel está dejando Zapatero y Sánchez a España ante las advertencias, serias advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea al respecto de ese contrato millonario con Huawei para tener el control sobre las escuchas en las que luego se basan las investigaciones judiciales? En fin, es que este tema es interesantísimo y muy peliagudo. ¿Está jugando Sánchez con fuego con este contrato? Lo está haciendo también Zapatero, claro, porque todo esto viene, en fin, luego se lo vamos a preguntar a Enrique Navarro. Me parece que puede ser una conversación interesante. Ahora se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información.